Un cordial saludo, estas son las noticias de Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez, comenzamos. El exsecretario de Sanidad de Reino Unido, Wes Streeting, quien renunció acusando a Keir Starmer de llevar a los laboristas a la deriva, confirmó que se presentará como candidato para desafiar su liderazgo tras la derrota electoral en comicios locales. Tenemos reporte. En el centro de Londres hay protestas de extrema derecha y antiinmigración. Por contra, también protestan grupos a favor de las ciudadanías palestinas. En conmemoración de la Nakba, el éxodo masivo de unos 750.000 palestinos tras la creación del Estado de Israel. 4.000 policías vigilan las masivas movilizaciones. Y pese a que Líbano e Israel acordaron extender 45 días el cese el fuego, continúan los ataques. Murieron al menos 6 personas, incluidos 3 paramédicos, en un bombardeo contra un centro de la defensa civil. Aún así, Beirut le dio la bienvenida a la desescalada. Tenemos reporte. El dimitido secretario de Sanidad de Reino Unido, Wes Streeting, del Partido Laborista Británico, dice que se presentará como candidato para suceder al primer ministro Keir Starmer. Lo hace 2 días después de que el alcalde de Manchester, Andy Burnham, también anunció que se preparaba para desafiar a Starmer al informar de su candidatura a diputado. Este panorama político se desató después de una estrepitosa derrota de los laboristas en las pasadas elecciones locales. Conectamos en Londres con Luisa Pulido. Saludo para ti, Luisa. Hablemos de este anuncio de Streeting cuando se creía que no retiraría a su antiguo aliado. Sí, buenas tardes. Aunque aún no hay un proceso formal electoral para remover a Keir Starmer o ratificarlo como primer ministro, Wes Streeting ha sido el primero formalmente en levantar la mano y anunciar su candidatura. Ha dicho que necesitamos una contienda justa con los mejores candidatos sobre el terreno y ha hablado además en este contexto de campaña en la importancia de que el Reino Unido restablezca y mejore las relaciones con la Unión Europea en un momento clave porque estamos a menos de un mes de cumplir los 10 años del referendo del Brexit que ha generado todo tipo de caos económico, político y social en este país. Wes Streeting ha dicho que es importante tener una nueva relación con Bruselas y un eventual regreso a la Unión Europea. Esto es bien importante y no sorprende porque Wes Streeting ha sido uno de los líderes laboristas más vocales por tener un segundo referendo del Brexit y también se ubica, podría decirse, a la derecha del Partido Laborista, muy cercano a las ideas de Tony Blair. En ese contexto, ha dicho que salir de la Unión Europea fue un error catastrófico para este país, ya que ha tenido enormes impactos en la economía, en la inmigración. Sobre el proceso para remover a Keir Starmer o ratificarlo como jefe del Partido Laborista o como primer ministro, entonces lo que sucede es que se necesitan 81 diputados, el 20% de los 403 diputados que tiene el laborismo en la Cámara de los Comunes que postulen a un candidato, en este caso Wes Streeting, para que se active formalmente este proceso para reemplazar o mantener a Keir Starmer. Se espera que en los próximos días sea más claro cómo sería este proceso. Luisa, hablemos también del alcalde de Manchester, Andy Burnham, quien tendría que pelear por una silla en el Parlamento británico para que su aspiración sea una realidad. Sí, es el caso más complicado, pero parece que es el candidato favorito de los diputados. Como mencionas, Andy Burnham ha sido alcalde de Manchester por 10 años y tiene que participar en una elección muy pequeña en la zona de Macclesfield, en Manchester, en el norte de Inglaterra, ganar a los otros candidatos de los otros partidos para poder buscar una silla para regresar al Parlamento, a la Cámara de los Comunes, porque en este sistema político, una monarquía parlamentarista, solo puede ser jefe de un partido político y por ende el primer ministro, quien sea, especialmente el primer ministro, debe ser un diputado. Así que los laboristas dan como un hecho que Andy Burnham será el ganador de este proceso electoral que será posiblemente en la segunda semana de junio, pero Reform UK, que recordemos fue el protagonista, el partido de derecha, fue el protagonista en estas elecciones tremendamente catastróficas para el laborismo y que ha generado todo este terremoto político
político con la posible salida de Keir Starmer, donde fueron los protagonistas en las elecciones locales. Ha dicho Reform UK, su líder Nigel Farage, que está listo para dar la pelea en esa zona y arrebatarle la silla a Andy Burnham. Andy Burnham ha intentado ser líder del Partido Laborista en 2 oportunidades, sin embargo, sus aliados dicen que este momento es diferente y que tiene todas las características que el partido y especialmente el país necesitan. Sobre otros posibles candidatos se habla de Angela Rayner, quien fuera viceprimera ministra. También Ed Miliband, que es el secretario de Energía, y el actual ministro de las Fuerzas Armadas, Al Cairns. Pues muchas gracias, Luisa, por la información. Vamos a seguir en Reino Unido porque 2 marchas paralelas tienen lugar hoy en Londres. Una convocada por la extrema derecha antimigración y la otra llamada en favor de los palestinos. Más de 4.000 policías vigilan las movilizaciones en las que, por un lado, lidera el activista de extrema derecha Tommy Robinson y por el otro hay activistas pro-Palestina y contra el fascismo en la capital británica. Esta última concentración conmemora el Día de la Nakba, que recuerda el éxodo masivo de 750.000 palestinos en 1948, durante la creación de Israel. Se espera la asistencia de más de 30.000 personas. Creo que demasiada migración está causando muchos problemas, alterando un delicado equilibrio aquí. Quiero que Inglaterra sea Inglaterra. Solo quiero que nuestros políticos, quienes quiera que sean, los que tenemos ahora o los que consigamos, piensen en nosotros, los británicos, sean negros, blancos, amarillos o rojos. Líbano, pese a la extensión del cese el fuego por 45 días, siguen los ataques. Una ofensiva israelí contra una sede de la defensa civil en el sur del país dejó al menos 6 personas fallecidas, entre ellas 3 paramédicos, además de varios heridos. Sobre el tema nos ampliaba nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. La verdad es que en el sur del Líbano prácticamente pues no se ha notado, como bien has explicado, pues ya ha habido ataques israelíes esta mañana, ataques algunos que han sido con órdenes de evacuación y otros que son sin órdenes de evacuación, porque Israel sigue atacando lo que considera infraestructuras de Hezbollah, y eso es el problema principal que están teniendo a cabo estas negociaciones, porque Hezbollah pues no está participando en ellas, y en el caso de Israel considera que Hezbollah pues sigue siendo pues una amenaza para el norte de Israel, y mientras no esté desarmado pues ellos van a seguir atacando. Esto está haciendo pues que no solamente estén atacando infraestructuras de Hezbollah o que estén muriendo lo que son combatientes, sino que estamos hablando, pues como bien has explicado, paramédicos y civiles que prácticamente están muriendo todos los días, y también esto pues está siendo una gran carga para lo que es el tema de los desplazados, esa crisis humanitaria que está teniendo que llevar a cabo Beirut, porque la gente pues tiene miedo de regresar a las aldeas del sur del Líbano, porque tampoco se fían mucho del alto el fuego y no hay una seguridad, y es por eso que sigue habiendo pues más de 1 millón de personas que siguen desplazadas. Muchas de ellas lamentablemente no van a poder volver a sus hogares porque Israel está ocupando una franja de unos 10 kilómetros, y aparte de estar ocupándola militarmente, pues igualmente como está haciendo en la franja de Gaza, que también está ocupando una zona que consideran que es una franja militar, pues se está dinamitando todas esas viviendas, y todo esto pues realmente está haciendo que aquí en el Líbano, en Beirut y en otros sitios, pues lo que es el alto el fuego siga siendo sobre el papel, y en la realidad pues la situación humanitaria sigue siendo pues muy catastrófica. Hablamos de 1.200.000 personas que siguen ahora mismo pues desplazadas, donde no tienen ningún tipo de ayuda. Hay gente que todavía está en las calles de Beirut, hay zonas donde no han encontrado pues lo que son esos centros, ¿no?, para los desplazados, y tienen que vivir pues lo que son en la propia calle con tiendas de campaña, y estamos hablando ya de cerca de 2 meses y medio y ni siquiera pues tienen letrinas, y es una situación realmente terrible. Al menos 8 personas murieron y otras 25 resultaron heridas tras un incendio provocado por una colisión de un tren contra un autobús en Bangkok. Bomberos y equipos de rescate llegaron al lugar cuando las llamas envolvieron al autobús y los vehículos cercanos. El incendio ya fue controlado y los equipos enfriaban la zona y ventilaron el gas. Después continuó la búsqueda de víctimas. Ahora se investiga la causa del accidente. Vamos a América Latina. El gobierno cubano busca soluciones contra la crisis energética. Esta semana la isla ha tenido apagones simultáneos en hasta 70% del territorio. Y anoche fue el turno de la ciudad de Santiago. El gobierno anunció ajustes a la movilidad y la atención en salud, mientras siguió señalando que el bloqueo estadounidense tiene en jaque el sistema.
Desde hace algunos años, la administración comunista se ha puesto en la labor de agilizar la transición hacia energías renovables. Sobre los planes nos cuenta Diego Bassani. ¿Podrá Cuba solucionar los cortes eléctricos migrando hacia las energías renovables? La nación caribeña tiene serias dificultades para proveer de luz a los residentes. Según el Ministerio de Minas y Energía, las reservas de combustible se han terminado. Una situación que, según la administración comunista de Miguel Díaz-Canel, se debe al bloqueo marítimo realizado desde inicios de año por el gobierno de Donald Trump contra las embarcaciones que buscan proveer de combustible al país. Para enfrentar la situación, el Ejecutivo de La Habana decidió acelerar su estrategia de transición hacia energías renovables, en particular la que involucra la utilización de paneles solares, planes presentados a la ciudadanía esta semana por el canciller Bruno Rodríguez. Se estima que este año debe alcanzarse un 15% de penetración de las energías renovables, alcanzando un 24% en 2030. Para el 2035 se prevé llegar al 40%, lo que permitiría eliminar la importación de combustibles. El plan contempla llegar al 100% de uso de energía renovable en 2050. Cambios en la estructura energética del país que fueron planteados a inicios de la década de 2010. Pero como se puede ver en esta gráfica, solo empezaron a tomar forma desde 2020. Teniendo en cuenta que los problemas eléctricos vienen de larga data, algunos expertos se cuestionan por qué la administración comunista no aprovechó la bonanza económica que vino tras la relajación de algunas sanciones por parte del gobierno de Barack Obama en 2014 para dejar de depender de las importaciones de combustible para hacer funcionar su sistema energético. En este sentido, muchas de las situaciones de crisis que hemos visto en los últimos años son propiamente responsabilidad del gobierno, sobre todo cuando invirtieron recursos en fomentar hoteles, en fomentar otra serie de negocios y no propiamente en fomentar y cuidar la infraestructura de servicios sociales del país. China juega un papel central en los intentos de La Habana por priorizar la energía solar. Según el Centro de Estudios Energéticos Enver, el gigante asiático vendió a la isla paneles por un valor de $3 millones en 2023, cifra que se disparó en 2025 a 117 millones. Acuerdos comerciales que estipulan la construcción de 92 parques solares en varios puntos de la isla para 2028. En noticias de cultura, la leyenda del cine estadounidense John Travolta recibió una Palma de Oro honorífica en Cannes y aseguró que el galardón era incluso más valioso que el Oscar. La estrella de éxitos como Pulp Fiction y Grease obtuvo el premio antes del estreno de su ópera prima como director, Propeller One Way Night Coach, basada en un libro homónimo que escribió hace 3 décadas. Un movimiento de caderas icónico. En 1977, John Travolta cautivó a Estados Unidos en Fiebre del Sábado por la Noche. Con unos 20 años, la película lo catapultó al estrellato mundial. No sé si soy plenamente consciente del impacto que tuvo esta película. Un año más tarde, Grease lo convierte definitivamente en uno de los rostros más famosos de su generación. Peinado con gomina, chaqueta negra y mirada insolente, el musical se impone como uno de los mayores fenómenos populares de su época. Pero en Hollywood los mitos se desvanecen rápidamente y los años 80 lo relegan poco a poco a un segundo plano, hasta su regreso a la fama en 1994, cuando Quentin Tarantino lo elige para Pulp Fiction. La película, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, le valió una segunda nominación a los Oscar y relanzó su carrera. Fue un hito decisivo en mi carrera, ya que este papel me permitió interpretar literalmente todo tipo de personajes que deseaba. Desde entonces, nada volvió a ser igual. La película también marcó la historia del cine. Luego actuó en películas de acción, Contra Cara, Basic o Get Shorty, por la que ganó el Globo de Oro. La estrella da ahora sus primeros pasos como director con Vuelo Nocturno a Los Ángeles, una adaptación de su libro publicado en 1997. El largometraje se presenta en la sección Cannes Premiere, una nueva etapa para John Travolta tras medio siglo del otro lado de la cámara. Y vamos al cierre con deportes, esta vez en tenis, porque tras un retraso por lluvia, el italiano Jannik Sinner venció al ruso Daniil Medvedev en la semifinal del ATP 1000 de Roma. El partido resultó más disputado de lo esperado, con Sinner ganando el primer set 6-2, pero sufriendo visibles problemas físicos y perdiendo el segundo set 7-5. Tras ir ganando el tercero, el encuentro se aplazó en la noche del viernes y se retomó en la mañana de este sábado. Finalmente el número 1 del mundo se impuso 6-4 en el tercer set y de esta manera Sinner jugará la final contra Casper Ruud. De ganar, se convertiría en el jugador más joven de la historia en ser el campeón de todos los Masters 1000, superando a Novak Djokovic. Hasta aquí el informativo.
Buenas tardes.